¿Han oído hablar alguna vez de la misteriosa tercera profecía de Fátima? Este enigma religioso, guardado celosamente durante décadas, ha empezado finalmente a revelarse también aquí en Italia, y los detalles son realmente inquietantes. En este video, les acompañaré a descubrir la tercera profecía de Fátima, y les explicaré por qué está causando tanta aprensión por el futuro. Quédense con nosotros hasta el final para desvelar los secretos que se esconden tras este misterio y comprender qué podría significar para nuestro destino. Este misterio ha permanecido en la sombra durante muchísimo tiempo, y solo en el año 2000 el mundo tuvo conocimiento de él, cuando el Papa Juan Pablo II tomó la decisión de abrir el sobre sellado. Se dice que este secreto guardaba visiones escalofriantes de guerras, persecuciones contra los cristianos e incluso la posible ascensión del comunismo como potencia dominante. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta revelación? Si esta historia les ha despertado curiosidad y la fe es un tema que les interesa, suscríbanse al canal y denle a me gusta. Nuestra Señora de Fátima es el nombre que se le da a la Virgen María en recuerdo de las apariciones que tuvieron lugar en Fátima, Portugal, de las cuales fueron testigos 3 jóvenes pastores. Durante estas visiones, la Virgen María les pidió que rezasen por la paz y por el fin de la guerra que en aquel momento estaba asolando el mundo. La Virgen continuó apareciéndose a los 3 niños, Lucía, Jacinta y Francisco. Y en 1930, la Iglesia Católica reconoció oficialmente estas apariciones como dignas de fe, consagrando Fátima como uno de los principales santuarios marianos. Con el paso de los años, los secretos revelados por Lucía dos Santos, una de los 3 videntes, se han extendido por todo el mundo. El milagro del sol de 1917 es uno de los eventos más extraordinarios relacionados con Fátima. Una multitud inmensa que había acudido a Cova da Iria se encontró siendo testigo de un espectáculo increíble, el sol que parecía danzar en el cielo, un evento que recordaba a los prodigios bíblicos. Sin embargo, los secretos confiados a Lucía se convirtieron en el verdadero enigma de Fátima, ya que la vidente dudó durante mucho tiempo antes de revelar el tercero, decidiendo hacerlo solo por obediencia al obispo. El secreto fue entonces custodiado celosamente en un sobre sellado, con la orden de abrirla solo en 1960, cuando se creía que el mundo estaría listo para comprenderlo. Durante una aparición en 1917, la Virgen María mostró a los pastorcillos una terrorífica visión del infierno, un lugar de inmensa sufrimiento, donde almas atormentadas imploraban en vano piedad. Esta impactante visión fortaleció la fe de los niños y su dedicación a la promesa hecha a la Virgen de guiar a los fieles a Cristo para la salvación eterna. En el segundo secreto, la Virgen María reveló que la Gran Guerra terminaría pronto, pero que un conflicto aún más destructivo se desataría si la humanidad no se arrepentía y no se volvía a Dios. Y trágicamente, en 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial, tal y como se predijo. El tercer secreto es el más misterioso de todos. Tras años de espera, este secreto fue revelado en el año 2000, pero siguió suscitando muchas preguntas. Ese año, durante la beatificación de Francisco y Jacinta Marto, Sor Lucía escribió la tercera parte del secreto recibido en la Cova da Iria, en Fátima, el 13 de julio de 1917, siguiendo las instrucciones de Dios y del obispo de Leiria, bajo la guía de la Virgen. Junto a la Virgen apareció un ángel con una espada llameante en la mano izquierda.
Las llamas de la espada parecían capaces de destruir el mundo, pero se extinguían al contacto con la luz emanada de la mano derecha de la Virgen. El ángel, señalando la tierra con la mano derecha, gritó 3 veces: «Penitencia, penitencia, penitencia». A continuación, los pastorcillos vieron una luz inmensa, interpretada como la presencia de Dios, y dentro de esa luz vieron, como en un espejo, a un obispo vestido de blanco, que reconocieron como el Santo Padre, acompañado de otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, que avanzaban lentamente por una ciudad parcialmente destruida. El Santo Padre, con pasos lentos y dolientes, rezaba por las almas de los cuerpos que encontraba en su camino. Al llegar a la cima del monte, se arrodilló a los pies de una gran cruz, pero allí fue asesinado por un grupo de soldados que le dispararon proyectiles y flechas. Del mismo modo, fueron asesinados otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y personas de diversa condición. Bajo los brazos de la cruz, 2 ángeles recogían en vasos de cristal la sangre de los mártires y con ella rociaban las almas que subían a Dios. Cuando este secreto fue revelado, muchos interpretaron la visión como una referencia al atentado contra el Papa Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981. Sin embargo, algunos creen que el episodio no refleja completamente la visión, ya que el Papa sobrevivió al atentado, mientras que, en el secreto, el obispo vestido de blanco es asesinado. En consecuencia, algunos sostienen que esta visión podría referirse a un evento futuro. Cuando el tercer secreto se hizo público, el cardenal Joseph Ratzinger, el futuro Papa Benedicto XVI, ofreció una detallada explicación. Tras muchas especulaciones, dijo que algunos podrían haber encontrado el secreto decepcionante o incluso sorprendente. Ratzinger aclaró que el secreto no revela ningún misterio extraordinario ni una visión precisa del futuro, sino que busca despertar las conciencias sobre la urgencia de cambiar de rumbo y adoptar medidas concretas. Rechazando visiones fatalistas, subrayó que la visión no muestra un destino inmutable para la humanidad, sino que advierte de los peligros y sugiere un camino para evitarlos. Adentrándonos en las apariciones de la Virgen de Fátima a los 3 pastorcillos, llegamos al momento culminante con la 6ª y última aparición, durante la cual fueron revelados los secretos. En la primera aparición, el 13 de mayo de 1917, María pidió a los 3 niños que volvieran el día 13 de cada mes durante 6 meses, anunciándoles muchos sufrimientos, pero también la promesa del paraíso. Les exhortó además a rezar el rosario cada día, pidiendo por la paz en el mundo. Durante la segunda aparición, el 13 de junio de 1917, María pidió a los pastorcillos que añadieran la oración de Fátima al final de cada decena del rosario. Los niños preguntaron si serían llevados al cielo. María respondió que Jacinta y Francisco serían llamados pronto, mientras que Lucía permanecería en la tierra más tiempo, como la llama de una vela bendecida. En la tercera aparición, el 13 de julio de 1917, María les mostró una visión del infierno, tan terrible como el infierno que describió Dante, y reveló que Dios deseaba una fuerte devoción al corazón inmaculado de María para salvar las almas de ese destino. La Virgen también profetizó una guerra mundial y la persecución de los creyentes en Rusia, comparable a la que sufrieron los primeros cristianos en el Imperio Romano. Advirtió que, sin la oración y la consagración de Rusia a su corazón inmaculado, este país extendería sus errores por todo el mundo, como una mancha de aceite, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. La cuarta aparición
que debía tener lugar el 19 de agosto de 1917, se retrasó debido al arresto de los niños por parte de las autoridades locales, que querían impedirles, como un nuevo Herodes, que se encontraran con María. 6 días después, María se les apareció en un pastizal, pidiendo oraciones fervientes y sacrificios por los pecadores, y explicando que muchas almas acababan en el infierno porque nadie rezaba por ellas, como ovejas perdidas, sin pastor. En la quinta aparición, el 13 de septiembre de 1917, una gran multitud, como la que se reúne en la Plaza de los Milagros de Pisa, presenció un fenómeno extraordinario. Pétalos de rosa blanca parecieron caer del cielo para luego desaparecer repentinamente. Lucía pidió a la Virgen que curara a los enfermos presentes, pero María, como un médico que sana el alma, respondió que solo algunos serían curados, ya que no todos tenían la fe necesaria, como el centurión del Evangelio. La sexta y memorable aparición de la Virgen de Fátima, esperada como el nacimiento de un nuevo santo, tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. Ese día, entre 70.000 y 100.000 personas, como una multitud reunida para escuchar un discurso de Garibaldi, presenciaron el famoso Milagro del Sol, visible hasta 16 kilómetros de distancia, como una estrella fugaz que anunciaba el nacimiento de Jesús. Incluso los periodistas no creyentes que estaban presentes, intentando documentar el evento con el mismo rigor que Leonardo da Vinci, informaron de fenómenos inexplicables. María se presentó como la Virgen del Rosario, dispensadora de gracias, como San Genaro en Nápoles, e invitó a la gente a cambiar de vida, a pedir perdón por sus pecados y a dejar de ofender a Dios, que ya estaba muy ofendido, como un padre herido por su hijo. Los 3 pastorcillos fueron elegidos para este encuentro especial, como los discípulos elegidos por Jesús. Aunque había muchos adultos presentes, no fue casualidad que María se dirigiera a estos niños sencillos, ya que no todos reciben esta gracia especial, como no todos pueden beber de la fontana de Trevi y ver cumplido su deseo. La historia de Lucía, Francisco y Jacinta, humildes como San Francisco de Asís, representa un ejemplo de gracia y misericordia divina. En estos niños vemos el contraste entre el poder de los soberbios, con sus objetivos y ambiciones, similares a los Médici de Florencia, y la sencillez de los humildes, llamados por Dios para llevar a cabo una transformación en el mundo, como hizo San Benito de Nurcia. Los pastorcillos fueron testigos de la misericordia divina, y a través de su vida modesta, compartieron el mensaje recibido, como hicieron los pintores del Renacimiento con sus obras de arte, convirtiéndose en símbolos vivientes del amor de Dios. Sus vidas se transformaron en reflejos de luz divina, como los mosaicos de Rávena que brillan en la noche, iluminando los corazones de aquellos que están llamados a participar en esta gran revelación. En un pequeño pueblo a principios del siglo XX, Francisco, Jacinta y su prima Lucía crecieron en un entorno puro. Vivían con sencillez, sin educación formal, y su conocimiento del mundo se limitaba a las montañas que los rodeaban. La educación cristiana que recibían era igualmente sencilla, en armonía con el ambiente aislado en el que vivían. La madre de Lucía se encargaba de impartirles las primeras lecciones de catecismo, y Lucía, siendo un poco mayor, les contaba a sus primos las historias de la Biblia y las oraciones que había aprendido. Aunque elemental, la enseñanza religiosa transmitida por los padres de Lucía era un claro ejemplo de fe vivida, de compromiso e integridad, con la caridad y el respeto por el prójimo como valores fundamentales. Lucía era una niña profundamente sensible al amor de Dios y deseaba sumergirse en este amor divino,
que iluminaría su camino durante toda su vida. Francisco, con su espíritu contemplativo, cultivaba un silencio interior y sentía una profunda conexión con la naturaleza, viendo reflejos de la presencia divina en el amanecer y en el ocaso. Jacinta, en cambio, estaba fascinada por la luna, que percibía como una dulce candela de la Virgen, ya que su luz tenue no le molestaba a los ojos. Muy unida a Lucía, la seguía a todas partes, y le encantaba acariciar a los corderos, llamándolos por su nombre y sosteniéndolos en brazos, tratando de imitar al Señor. Fue, en una tarde de primavera de 1916, que estos niños recibieron una respuesta sobrenatural. Después de una simple oración, vieron una luz cegadora, más pura que la nieve, que tomó la forma de un joven translúcido, similar a un cristal iluminado por el sol. En ese momento, no podían saber que esa luz era un mensajero de paz enviado por Dios, que marcaría para ellos un camino espiritual. Los niños quedaron maravillados por la intensa luz divina, sumergiéndose en una atmósfera de pura contemplación. En la primavera y el verano de 1916, el ángel de la paz visitó 3 veces a los 3 pastorcillos, entregando mensajes que tocaron profundamente sus corazones y revelando cuánto Dios los amaba y deseaba su amor a cambio. El ángel habló de un corazón divino, atento a los humildes y rico en un plan de misericordia, invitándolos a la sincera adoración de la Santísima Trinidad y a unirse al sacrificio de Cristo. Durante una de estas visitas, el ángel les ofreció el cuerpo y la sangre de Cristo, pidiendo a los niños que se ofrecieran en sacrificio y que rezaran por aquellos que vivían sin gratitud. Desde ese momento, los pastorcillos comenzaron a vivir con una profunda dedicación a Dios, deseosos de transformar su vida en una ofrenda al Creador, dedicándose al bien de los demás. Esta llamada se intensificó el 13 de mayo de 1917, cuando la Virgen María, más espléndida que el sol, se les apareció, renovando la invitación a convertirse en humildes testigos del corazón de Dios en un mundo lleno de dolor. La Virgen María les preguntó si estaban dispuestos a ofrecerse a Dios y a soportar todos los sufrimientos que Él permitiera, como reparación por los pecados que ofendían a Dios y como intercesión por la conversión de los pecadores. A través de las visiones que recibieron, los pastorcillos comprendieron que el corazón de Dios guía y acompaña la historia de la humanidad, y que, a pesar del pecado y la indiferencia, Dios busca constantemente, en su misericordia, redimir a la humanidad. Aquellos que abrazan la luz divina están llamados a participar, con la oración y el sacrificio, en el cuidado que Dios tiene por la humanidad. Aunque todavía estaban interiorizando la profundidad de lo que habían vivido, Lucía, Francisco y Jacinta decidieron no hablar de ello con nadie. Sin embargo, Jacinta, profundamente impactada por la belleza de la Virgen María y llena de alegría, no pudo guardar el secreto, y fue la primera en contar su experiencia celestial. Con el paso del tiempo, la noticia de las apariciones se difundió rápidamente, y el número de peregrinos que se dirigían al lugar aumentó. A pesar de la creciente atención, los pastorcillos tuvieron que afrontar sufrimientos y obstáculos, sobre todo por parte de aquellos que no creían o se oponían a sus visiones. Desde el primer encuentro, la Virgen María había advertido a los niños que tendrían que afrontar sufrimientos, como les había sucedido a los profetas. La misión de los pastorcillos incluía el sufrimiento como parte integral de su camino. Fueron acusados de mentir y de buscar fama y riqueza, e incluso sus familias comenzaron a dudar de ellos, con la posible excepción de uno de los padres,
Las familias estaban preocupadas por la seguridad de los niños y por las consecuencias de sus afirmaciones. Allá donde iban, los pastorcillos eran sometidos a preguntas incesantes y a extenuantes interrogatorios. El momento más difícil se produjo el 13 de agosto, cuando el administrador municipal, conocido como masón y librepensador, se presentó inesperadamente ante los niños. Después de interrogarlos en casa y en la casa parroquial, intentó engañarlos, diciéndoles que los llevaría al lugar de las apariciones. En cambio, los llevó a otro sitio, presionándolos para que revelaran el secreto. Cuando se negaron, los encerró con otros prisioneros, amenazando con torturarlos. Los niños, sin embargo, permanecieron calmados y firmes en sus convicciones. Francisco llegó a decir: «Si nos matan, ¿qué importa? Nos vamos al paraíso». Guiados por una fe inquebrantable, los 3 pastorcillos renovaban cada día su compromiso con la Virgen María e intensificaban su amor por Dios. Después de las apariciones, el encuentro profundo y personal con Dios transformó a los pastorcillos, infundiendo en ellos una devoción inquebrantable, similar a la de Moisés frente a la zarza ardiente. La misión que se les encomendó fue rezar por la humanidad, y cada una de sus acciones se convertía en un acto de amor por la redención de los pecadores. Jacinta, Francisco y Lucía aceptaron esta llamada de maneras únicas. Francisco, con su profunda espiritualidad, se dedicó a la oración silenciosa y a la adoración. Jacinta, en cambio, manifestaba su fe con generosidad y pureza, transformando incluso los gestos más pequeños en actos de amor hacia Dios. Lucía se sintió llamada a difundir el mensaje, exhortando a la consagración al corazón inmaculado de María. Con el paso de los años, las apariciones de Fátima y los secretos revelados han suscitado reflexiones sobre crisis y desafíos futuros para la Iglesia y la humanidad. En particular, la tercera profecía es vista por muchos como una advertencia de tiempos difíciles y de una creciente crisis espiritual, evidente en diversas situaciones actuales, incluso en Italia. Primera señal: cambio de valores. En los últimos años, Italia ha experimentado cambios culturales y sociales significativos, con la adopción de valores cada vez más distantes de la tradición religiosa. Estos cambios, evidentes en materia de moral y fe, son vistos por algunos como una señal de crisis espiritual, en línea con el mensaje de Fátima, que advertía de un difuso alejamiento de la fe. Segunda señal: desafíos internos en la Iglesia. Incluso en Italia, la Iglesia católica se enfrenta a desafíos internos, con cuestiones que ponen a prueba su unidad y autoridad. La aparición de nuevas expresiones religiosas y las dificultades internas son percibidas como parte de la crisis de la Iglesia descrita en la visión de Fátima, vista por algunos como un periodo de purificación. Tercera señal: crisis moral y política. Italia ha afrontado profundas dificultades políticas y sociales, incluyendo polarización y crisis éticas. Estos eventos son a veces interpretados como manifestaciones de una crisis moral y espiritual, no solo social. Para algunos, representan una invitación más a la conversión para evitar un colapso global, como sugiere el mensaje de Fátima. En una época marcada por estos desafíos, el mensaje de los pastorcillos de Fátima resuena aún, exhortando a una fe profunda y a una renovación espiritual para guiar a la humanidad hacia la esperanza. Cuarta señal: desastres naturales y sociales. Aunque el tercer secreto de Fátima no se refiere explícitamente a los desastres naturales, muchos creen que alude a un periodo de dificultades antes de una renovación espiritual. En Italia, los desafíos ambientales y sociales son interpretados
como parte de este panorama global de tribulación, que, según algunos creyentes, precede a una era de regeneración espiritual. La breve vida de Jacinta y Francisco estuvo extraordinariamente llena de riqueza en su sencillez y devoción. Vivieron con un profundo amor hacia Dios, convirtiéndose en testigos y mensajeros de la luz divina. La Virgen de Fátima les animó a rezar cada día por la paz y la conversión del mundo. Puede que para nosotros también haya llegado el momento de responder a esta llamada, de intensificar nuestra vida de oración y de renovar la fe, acercándonos a Dios. A través de la oración y el cambio interior, podemos encontrar esperanza y fuerza para afrontar los desafíos de hoy, intentando llevar paz y amor divino a nuestras vidas y a la sociedad. Unámonos en oración, buscando la guía divina y la paz interior. Que Dios les bendiga.